¿Qué tal, alumnos? Les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. En este ciclo 2019-2 virtual, así que comenzaremos. Les quería darles la bienvenida a este nuevo ciclo. Muy bien, chicos, comenzamos con la semana 1 de este ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que comencemos con la teoría. Empecemos. Semana 1. Muy bien, chicos, eso es todo referente a la teoría de la semana 1, así que comencemos con lo que es las preguntas de esta semana, de este ciclo ordinario 2019-2 virtual. Empecemos. Pregunta 1. El docente Alejandro García explica a sus alumnos la necesidad de conocer la evolución de la situación económica del país. Esto se consigue a través de la recolección de datos e información. El docente se refería a la A, microeconomía, B, política económica, C, economía política, D, economía descriptiva. Entonces, un poco después de haber visto la teoría, creo que podemos hacer un poco el descartes. La microeconomía ya no es una opción. ¿Por qué? La microeconomía ve a grandes rasgos ya la relación entre ofertante, demandante, entre las empresas, las familias y su relación y lo que pasa entre ellos, cosa que no es el contexto de esta pregunta. ¿Ya? B, política económica. ¿Ya? La política económica, ¿ya?, son directrices que da el gobierno en relación a temas económicos, y no es este caso, porque habla de la necesidad del docente que tienen los alumnos de conocer la evolución de la situación económica, ¿ya? O sea, ver cómo ha ido cambiando, y no son directrices del gobierno sobre economía. La C, economía política. La economía política es aquella que estudia justo estos fenómenos directrices que marcan el camino económico de un país. Tampoco es lo que trata de decir esta pregunta. En cambio, como yo sé que ya lo han visto, la respuesta sería la D, economía descriptiva. Porque la economía descriptiva, ustedes saben que se encarga de recolectar los datos económicos, de recolectar la información, de escribirlos tal cual es. Y entonces, al docente pedir a sus alumnos la necesidad de conocer esta evolución de esta situación económica, lo que está diciendo es que tiene que revisar, ¿no?, la información recolectada sobre la situación económica del país en el tiempo, ¿no? Son datos económicos. Entonces, esta recolección de datos, esta información se hace en la economía descriptiva, que describe lo que lo que pasa en la economía en este caso, tal como es, la información tal como es, no busca todavía interpretar, sino busca, porque lo que busca es recolectar esta información, estos datos. Recuerden, los datos de por sí no generalmente da, como dice, datos e información. La diferencia entre datos e información es que datos es un número sin procesar, la información es un número ya un poco, número o información, que se vuelve información procesada. Entonces, cuando decimos que la economía descriptiva es recolección de información, encaja con esta pregunta que da el docente Alejandro García sobre la necesidad que tenemos los peruanos, la gente, los alumnos en general, sobre conocer la economía del país a través de sus datos históricos, de la evolución de la situación histórica del país, cómo ha ido evolucionando. Un ejemplo, es bueno saber en qué momento económico estamos, ¿no? Si estamos en un declive, en una recesión, en una recuperación, ¿no? De dónde venimos, de una depresión. Entonces hay que ir sabiendo eso, recolectando esos datos para entender cuál es nuestra situación económica y hacia dónde nos dirigimos. Muy bien. 2. De acuerdo con la intervención del Estado en una economía de planificación central, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. Permitir a las empresas privadas en sectores estratégicos. 2. Realizar la redistribución de la riqueza entre los agentes. 3. Establecer las cantidades producidas de solo los alimentos. 4. Decidir los programas educativos y culturales. Entonces, cuando hablamos de la intervención del Estado en la economía planificada centrada, ¿tiene que ver con estos temas? Ahora, hagamos esa, es uno por uno, ¿no? La primera, permite a las empresas privadas
en sectores estratégicos. La intervención del Estado en una economía planificada permite que estas empresas privadas estén en los sectores estratégicos como agua y todo eso. Eso es falso. Realizar la redistribución de la riqueza entre los agentes. ¿Es verdadero o falso? Falso. La redistribución no se hace en los agentes, sino la redistribución lo hace el Estado hacia los más pobres. Eso es lo que trata de hacer, ¿no? Entonces, eso también es falso. Establecer las cantidades producidas de solo los alimentos. El Estado, dentro de su planificación central, te dice que debe producir ciertas cantidades de los alimentos. ¿Ellos lo determinan o es la demanda? Entonces eso también es falso, porque no hay un control de eso. Decidir los programas educativos y culturales, eso es parte de la planificación central. El decir cuáles son programas educativos y culturales, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque ellos deciden, sobre todo en sus canales del Estado, deciden qué programas son educativos, qué culturales, y también si lo quieren ver solamente en la programación de televisión, pero quiero que entiendan que de eso no trata. Estamos hablando de programas educativos y programas culturales dentro del entorno del Estado. Por ejemplo, un programa cultural de repente es una puesta en escena de Juan Diego Flores. Un programa educativo de repente es un programa que va de la mano con Telefónica, como Aula 365, ¿no? O cosas así. Ellos determinarán, es parte de su intervención del Estado en una economía central, es decir, esto. No es decir que la empresa privada debe estar en el sector estratégico, eso no lo decide él. Tampoco la redistribución de la riqueza entre los agentes, no, los agentes no redistribuyen la riqueza, es el Estado quien redistribuye a los más pobres. Tampoco es establecer las cantidades producidas de los alimentos, porque eso es un control y eso no debería darse, eso se da por la demanda. Pero sí el Estado decide qué programas deben ser educativos y qué culturales, que debe entrar en dinero como para estos programas que lo pueden considerar a través del Ministerio de Educación o el Ministerio de la Cultura. Entonces la respuesta es la B. 3. La doctrina señala que la riqueza de una nación depende de la productividad y define una mínima participación del Estado, a diferencia de la doctrina que plantea un Estado dirigido por la clase, espacio, que debe decidir todos los asuntos económicos. Entonces, la respuesta A es keynesiana neoclásica burguesa, B clásica keynesiana terrateniente, C socialista clásica trabajadora, D clásica socialista trabajadora. Un poco para aterrizar esta idea. Entonces, dice que la doctrina que señala que la riqueza de una nación depende de la productividad del trabajo. Entonces, de la productividad del trabajo no puede ser la doctrina keynesiana, ¿no? Donde señala que la riqueza tiene que estar controlada por el Estado. La socialista no, porque no habla de la productividad del trabajo, sino la riqueza depende del número de trabajadores, es otra cosa. Entonces está entre la B y la D, comenzando con la primera. Entonces, y te dice, a diferencia de la doctrina, así es clásica, keynesiana, que plantea un Estado dirigido por la clase. Ya, keynesiana no puede ser, la B no puede ser porque no es keynesiana y no es dirigido por la clase terrateniente. En cambio, la D sí puede ser porque, a diferencia de la doctrina clásica donde dice que la riqueza depende de la productividad del trabajo, de la productividad de las empresas, en donde se realiza este trabajo, y se define una mínima participación del Estado, a diferencia de la doctrina socialista donde plantea que el Estado dirigido por la clase trabajadora. Entonces, la respuesta es la D. 4. Un estudio realizado por un grupo de estudiantes tiene como finalidad descubrir la relación entre el precio y las cantidades que adquieren los consumidores. Evalúan lo que ocurre en 5 diferentes mercados: calzado, vestimenta, alimento, transporte y vivienda. Y en todos ellos la relación entre ambas variables es inversa. Llegan a plantear la conclusión general: siempre que el precio de un producto se incrementa, la cantidad que se desea adquirir disminuye. El método que utilizó es el A, inductivo; B, dialéctico; C, marxista; D, deductivo. Entonces, acá podemos decir que la respuesta fácilmente es la A. ¿Por qué? Porque para llegar a esta conclusión comienza de las partes para llegar a una conclusión general. Eso es el método inductivo, que es diferente del método deductivo, que es al revés. De lo general pasa a lo particular. Entonces, ¿quieres saber la relación entre precio y cantidad? Para eso
utiliza casos particulares como evalúa lo que ocurre en el mercado de calzado, de vestimenta, alimentos, y al sumar toda esa información llega a una conclusión general que es que, como dice acá, siempre que el precio del producto se incrementa, la cantidad que desea adquirir disminuye. Entonces es el método deductivo. Muy aparte que el método marxista tiene que ver más con, no existe realmente un método marxista, sino una tendencia marxista, comunista o una corriente, pero de estudio, así el marxismo tendría que hablar sobre la relación de trabajador, etc. Y el dialéctico tampoco es una respuesta, ¿ya? Por eso la respuesta rápidamente es la A. 5. En el sur del país se desató el problema de la mina de Tía María. El conflicto llegó hasta el bloqueo de carreteras, obligando al gobierno a cancelar la licencia del proyecto. Las críticas hacia el gobierno señalan que la actividad minera es la más importante del país. Los pobladores, por el contrario, señalan que la agricultura es la más importante actividad. Las propuestas se relacionan con la economía. A, descriptiva; B, normativa; C, política; D, inductiva. Entonces, un poco para llegar a la respuesta, analizaremos cada una. Descriptiva significa que el acontecimiento de donde sale la pregunta estaría describiendo hechos tal cual es. Y acá no es tanto, se habla del conflicto de María, ¿no? Habla de un bloqueo de carreteras, obligando al gobierno a cancelar la licencia del proyecto. Entonces, ahí habla de las críticas del proyecto, señala que la actividad minera es la más importante. Entonces, del país, y los pobladores, por lo tanto, señalan que la agricultura es la más importante. Entonces, no está describiendo, más bien está haciendo todo lo contrario. Mientras que la escritura te dice las cosas tal cual es sin dar ningún juicio de valor, en la normativa sí. En la economía normativa se da juicio de valor. ¿Por qué? ¿Por qué si es normativa acá? Porque el gobierno señala que la actividad minera es la más importante, cosa que es cierta, pero también los pobladores señalan que la agricultura para ellos, hermano, cada uno defiende su punto de vista y da su juicio de valor, por eso es normativa. Entonces, no se relaciona con la economía política, sino está ni la inductiva. Ya hablamos de la inductiva, de lo particular a lo general, y la inductiva de lo particular a de lo general a lo particular, lo contrario. Y nos habíamos saltado de la pregunta en el tema de la dialéctica. La dialéctica es a través de exponer casos, llegar a la verdad, cosa que no es cierto. Entonces, no es ninguna de estas alternativas, ¿no? No es descriptiva, no es la economía política, porque como les dije, la economía política trata de reglas, normas, guías sobre por dónde tiene que caminar la política, que las da el Ejecutivo, ¿no? Y descriptiva no da juicios de valor. Entonces, la respuesta es la B, normativa. 6. Hace un par de años el gobierno viene discutiendo el incremento del impuesto selectivo de consumo a la cerveza y cigarros. Esto ha generado la molestia entre los productores y consumidores de los bienes mencionados. El argumento es que se elevarán los precios y se reducirán las ventas. El argumento del gobierno es lograr la reducción del consumo de estos productos por generar perjuicios a la sociedad. En el caso anterior se enmarca dentro de la economía política, teoría económica, microeconomía, política económica. Bueno, pues, lo primero que me dirá el profesor, pero ¿qué prejuicios dice el gobierno que trae a la sociedad el fumar, el tomar? Bueno, el fumar trae cáncer, el tomar trae violencia cuando se toma desmedida, pero bueno, el gobierno dice que trae estos prejuicios a su sociedad. Por eso su argumento de subir el ISC, el índice selectivo del consumo. Ahora, de todo lo que ya hemos visto anteriormente, la respuesta es rápida, es la D. ¿Por qué? Les decía que la política económica son normas, reglas, ¿no? Indicaciones que da el gobierno central, ¿no? Gobierno, sobre el camino de la economía y la intervención de la economía. Entonces, es lo que está haciendo. El gobierno lo que dice es que, o da como normativa, es el aumento del impuesto selectivo al consumo por estas razones, porque ellos esgriman, ¿no?, que le genera un perjuicio a la sociedad y ellos defienden la sociedad, entonces política económica. No es economía política porque es la ciencia que estudia esas normas, esos cambios, ¿no?, en la economía. La microeconomía, como ya les dije, la relación entre familias y empresas.
ofertantes, demandantes y su relación entre ellos. Y la teoría económica estudia, es un poco más general, estudia, digamos, la ciencia, la teoría económica estudia la ciencia necesaria para dar respuestas a los problemas económicos. Entonces, la respuesta es la D. 7. De acuerdo a la doctrina socialista y sus planteamientos, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Muy bien. 1. La clase capitalista se apropia de la riqueza generada por los terratenientes. Eso ¿no? Es falso. Para los socialistas es la clase trabajadora la que, claro, la clase capitalista se apropia de la riqueza generada por los no, se apropia de la riqueza generada por los trabajadores. Entonces esto es falso. 2. Plantea la teoría del valor subjetivo basado en la utilidad y escasez. No, porque plantea la teoría de la plusvalía y la teoría del valor trabajo, fuerza de trabajo. Esto es falso también. ¿Ya? Eso es de la doctrina socialista, ¿no? Utilidad y escasez es la neoclásica. Los obreros deben dirigir la producción y distribución en un estado socialista, ¿no? Eso es verdadero. Los obreros dirigir la producción y distribución en un estado socialista. Eso es verdadero. Eso defiende la doctrina socialista. 4. Defiende la propiedad privada de los medios de comunicación. Falso. Defiende la propiedad social de los medios de comunicación, o sea, de todo. Entonces, dicho eso, falso, falso, verdadero, falso, es la A. 8. Durante el gobierno del presidente Vizcarra se está presentando un gran conflicto político con el poder legislativo, cosa que ya hemos visto como ha desencadenado, por la demora en la aprobación de diferentes reformas que el Ejecutivo propuso. Esto ha derivado en la discusión del adelanto de elecciones, pero hay posiciones que señalan que el gobierno no está haciendo nada para reactivar la economía, siendo esta su responsabilidad. Esto último se relaciona con la doctrina A, monetarista, B, clásica, C, neoclásica y D, keynesiana. La respuesta es obviamente keynesiana, porque los que siguen la doctrina keynesiana señalan que el gobierno tiene que, está en sus manos la reactivación de la economía porque es su responsabilidad. Y obviamente cuando hablamos de reactivar es una intervención directa del Estado en el gobierno, cosa que no pasa con los monetaristas. Los monetaristas hablan de un control del mercado interno, control de los productos que entran al mercado interno, proteccionismo del mercado interno. La clásica habla de productividad de los trabajadores, de la materia prima, de la productividad que dan las empresas. Y la neoclásica habla sobre el valor de los productos, el valor de escasez, de necesidad, de utilidad, etc. Y la keynesiana la que dice que es responsabilidad del Estado mover, controlar, reactivar, tener bien a la economía, ¿no? 9. En los últimos años se ha desatado conflictos comerciales entre las potencias económicas. Las más resaltantes es la que se está dando entre Estados Unidos y China. Países que elevaron sus aranceles a los productos que intercambian, generando que muchos sectores productivos salgan perjudicados. De acuerdo con el texto, determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. Los mercantilistas serían defensores de este incremento de los aranceles. Eso es verdadero, porque los mercantilistas son defensores del incremento de los aranceles porque ellos tienen, recuerden, un proteccionismo de mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Los mercantilistas, y en este caso el que tenía mayor apogeo en los mercantilistas era la monarquía española, porque fueron beneficiados con las tierras que ellos descubrieron y que se apropiaron para sus colonias, y tenían muchos productos que dar. Ellos vendían todos sus productos sin ningún problema, pero también controlaban su mercado interno, lo defendían. Es decir, los españoles podían vender cualquier producto al mercado europeo, pero cualquiera de los componentes del mercado europeo, es decir, Portugal, Inglaterra, te podían vender los productos que tú no vendías, que tú no tenías, que tú necesitabas, pero nunca podían vender en tu mercado un producto que tú también vendes. Si nosotros vendíamos papaya y ellos venden una mejor papaya, no podían los portugueses vendernos papaya porque nosotros ya producimos. Ellos eran defensores del mercado interno, y una de estas formas actuales es el incremento de aranceles. Antes te bloqueaban simplemente el puerto, ¿no?
2. Las propuestas se relacionan con la doctrina monetarista. ¿Es cierto? Esto tiene que ver con las doctrinas monetaristas. Falso. Porque la monetarista habla de que aquel que tiene más metal precioso es el más rico, ¿ya? Y defiende esta propuesta se relaciona más con la doctrina monetarista. Los monetaristas, acá la propuesta no tiene que ver con los monetaristas porque los monetaristas plantean la menor participación del Estado y defienden el libre mercado. Recuerden, monetaristas es que el Estado interviene indirectamente y casi no interviene y más bien incentivan el libre mercado. Entonces, esto es falso. Con el cobro de aranceles se protege a la industria nacional. Eso propone también los mercantilistas, ¿no? Porque los mercantilistas, ¿no?, proponen un cobro de arancel y sobre todo la protección de la industria nacional para mejorar la balanza comercial, ¿no? Y esto es lo que les estaba diciendo arriba. Entonces, esto es también verdadero. Los clásicos están en contra de las medidas proteccionistas. Eso también es verdadero. ¿Por qué? Los clásicos siempre defenderán el libre mercado, el dejar hacer, dejar pasar sin aranceles de comercio. Ellos creen en la productividad de las fábricas, no en los proteccionismos. Esto es verdadero. Entonces la respuesta es la C. 10. El candidato a la presidencia de Perulandia propone todo un plan de inversiones principalmente en infraestructura para educación y salud. Además, menciona que los fondos se obtendrán mediante emisión de BCR. Sus asesores le recomiendan no realizar estas propuestas porque podría generar inflación. Este planteamiento es de la escuela A, monetarista, B, clásica, C, neoclásica y D, keynesiana. Obviamente, estamos hablando o mencionando que los fondos lo tendrán mediante la emisión de BCR. O sea, estamos hablando de una intervención del Estado para estabilizar la economía peruana. Entonces, obviamente no es clásica, no es neoclásica, tiene el valor de las cosas. Keynesiana porque hablaría de una intervención directa del Estado. Pero ¿por qué es monetarista? Porque los monetaristas hablan sobre el control de la inflación, ¿ya? Y que es un fenómeno monetario que se debe controlar indirectamente, no directamente. Y esa es la A. Bueno, chicos, eso es todo con referente a las preguntas y a la teoría de la semana número 1 de este ciclo ordinario 2019-2. Así que los espero la siguiente semana para seguir viendo teorías económicas y estoy atento a sus preguntas. Hasta luego.